En Guatemala, luego de la conquista de 1524 por los peninsulares, se dio un proceso conocido como el sincretismo, que fue una imbricación entre la cultura tradicional y la espiritualidad que acá se vivía y la traída por los europeos, los peninsulares, con la religión católica. Derivado de esa imbricación es que se fue desarrollando todo un proceso cultural y artístico que se refleja en los monumentos que llamamos coloniales o hispano-guatemaltecos, que hoy se conservan en varios territorios de Guatemala y especialmente este en San Cristóbal Totonicapán. Hay dos documentos escritos, uno de la Recordación Florida y otro las Crónicas, que relatan que se denominó Pajulá por el nombre en quiché de la catarata que está cercana y que cae sobre el río Samalá. Este río divide en dos al pueblo de San Cristóbal y por eso dice la tradición oral que se le llamó San Cristóbal, memorizando un poco al santo San Cristóbal, que según la historia bíblica ayudó a nuestro Señor Jesucristo cuando era niño a atravesar un río llevándolo cargado. De manera que es por eso el nombre de San Cristóbal Totonicapán o Pajulá. Hace algunos años se hizo una consulta popular en toda Guatemala sobre cuáles eran las obras más bellas del país. Y este conjunto arquitectónico fue uno de las 10 consideradas maravillas de Guatemala. El arte, como sabemos, pues es una expresión del espíritu que lo eleva y que interpreta el sentimiento y la cultura de una época. De manera que en este conjunto arquitectónico del convento e iglesia de San Cristóbal hay toda una manifestación de arte, de artesanos y de artistas de este territorio que coadyuvaron para lograr esto que fue denominado ya como una de las maravillas de Guatemala. Podemos hablar de que aquí en San Cristóbal Totonicapán encontramos un tesoro grande, porque tanto en los retablos como en la iglesia y el convento vemos que hay muestra de carpinteros, ensambladores, imagineros, pintores, orfebres, doradores, estofadores. Realmente es una gama tan grande la cual se fraguó en Guatemala y que hoy todavía conservamos muestra de ese culmen del barroco guatemalteco. Es que el barroco europeo tiene es una recargamiento en movimiento de lo que ya había del Renacimiento. Y quiebran la planta, quiebran la fachada, pero en América no, porque en América primero fue una sumatoria de estilos, y cuando ya llega el estilo barroco, lo que le van a poner a la fachada son adornos. Las leyes de Indias que se manejaban en América, de las Indias occidentales que tenía España, decían que todas las ciudades y pueblos, villas, tenían que ser trazados en damero o ajedrezado, en cuadrícula. Entonces vemos la Antigua que es cuadrada, Lima es cuadrada, México es cuadrada, Puebla es cuadrada, es en rectilíneo. Las cuadras con, ¿verdad? Cuadradas o rectangulares, respetando el principio del Renacimiento. La mayoría de artistas no miraban las flores, ni la fauna, ni la flora, ni la fauna de Europa. Miraban la americana. Entonces la de cada país es la que van a colocar en los edificios. Entonces los edificios les ponen flores, o incluso a los santos les ponen flores en el manto, que es estofado, o incluso si es de tela te las ponen, y esas flores identifican las flores que se usaban en América. Entonces es diferente la forma, por eso es que es difícil llamarle barroco, ¿verdad? Porque a veces aparece una iglesia muy sobria y al mismo tiempo hacen una iglesia recargada. Entonces eso dependía de quién la fuera a pedir, ¿verdad? Entonces, por eso es que se usa más el término virreinal, porque abarca toda esa riqueza que tiene América, el estilo americano, ¿verdad? Que América respondió a todo lo que llegó de Europa, haciendo una sumatoria con todo lo que tenía,
y más siendo una expresión de un mestizaje, ¿verdad? No os obsesionéis por los estilos. O sea, queréis ponerle etiquetas, no hace falta. Entonces, desde el momento que estamos ante construcciones hechas entre mediados del 17 y principios del 18, la etiqueta barroco podría ser suficiente, pero realmente no dice nada. O sea, creo que hemos de entender que las etiquetas pueden ser un buen útil de partida, cuando de repente tienes que enfrentarte al patrimonio histórico y no sabes dónde estás. Pero cuando hablas de barroco estás hablando de siglos XVII y XVIII. El concepto de barroco forjado en Europa está asociado a comunidades en crisis. Y si algo caracteriza el mundo americano en los siglos XVII y XVIII es que fueron sociedades exitosas, sociedades que crecieron económicamente, socialmente. De modo que ya a partir de ahí la cosa se va a complicar. Pero es que las propias soluciones formales son las propias de estos maestros de obras de San Cristóbal Totonicapán que no sabían manejar bien el lenguaje clásico y crearon su propia forma de hacer. Entonces, esa etiqueta no nos va a indicar nada más que un titular rápido para aquel que quiere tener una aproximación inmediata al edificio. Pero le haríamos un flaco favor a la iglesia de San Cristóbal Totonicapán si todo lo que pudiéramos decir de ella es que es barroca. Ya tan temprano como el año 1600 inicia la cristianización de este que era aún un pequeño pueblo, San Cristóbal Paulá. Y para ello pues venía un sacerdote franciscano de Totonicapán, que era la alcaldía mayor de la región. Luego ya hasta 1664 ya se instalan en definitiva los 3 primeros frailes franciscanos para evangelizar al pueblo. Lo interesante es que pocos años después se construye la primera iglesia, de la cual queda únicamente la sacristía, pero luego los mismos pobladores, mediante el proceso de irse cristianizando, fueron colaborando en la construcción de la nueva iglesia, que fue consagrada el año de 1711. Lo más interesante en el caso de San Cristóbal Totonicapán es que nos encontramos con uno de los edificios más antiguos conservados de la época virreinal. No me estoy refiriendo a la iglesia que utilizamos hoy como parroquia, sino los restos que quedan desde el presbiterio en 90 grados con esta iglesia actual. Pero que además es una iglesia que nos habla de unas formas de concebir el espacio sagrado en estos tiempos siglos XVI y XVII, que a su vez nos explican cómo se lleva a cabo el proceso de evangelización del occidente de Guatemala. Pues en el caso del primero, el que tenemos los restos más antiguos, podemos estar hablando en torno a 1650, entre 1650 y 1656. Tradicionalmente se le había atribuido una fecha anterior, de finales del 16, 1580, por la documentación que manejamos y las soluciones estilísticas, aunque estén mal empleadas, que vamos a encontrar, es difícil datarlo de antes de mediados del 17, 1650. El hecho de que podamos conservar hasta hoy esos restos de la primera iglesia de San Cristóbal, esos restos que forman parte de lo que hoy sería la sacristía de la parroquia actual, el presbiterio de la parroquia actual, más la fachada con esa curiosa torre circular, se diría que fueron muy bien construidos cuando fueron levantados a mediados del siglo XVII. Si bien es cierto que el maestro de obras, que había sido maestro de obras local, no tenía un conocimiento fino de la arquitectura clásica que estaba construyendo, y algunos errores en la interpretación de esa arquitectura clásica, sí fue consciente de que estaba edificando en un terreno sísmico. Y entonces puso todas las soluciones estructurales necesarias para que no se le viniera abajo. Pensando siempre en la primitiva iglesia, lo más interesante es que no solamente contamos con una buena parte de esa primitiva iglesia, sino que además disponemos de 3 de las 4 capillas posas que configuraban el atrio. Hemos de pensar que estamos ante una iglesia creada para la evangelización, en este caso de la comunidad indígena de San Cristóbal Totonicapán. Los españoles han llegado a comienzos del siglo XVI, ha habido un proceso inicial de conquista militar. Para mediados del XVI ya sabemos que hay habitantes de la comunidad de San Cristóbal Totonicapán que se han cristianizado, tenemos nombres cristianos con apellidos indígenas, pero debía ser un grupo minoritario, porque esta iglesia antigua que conservamos, yo la estoy datando a mediados del siglo XVII, por tanto, más de 100 años después de la conquista, y aún está concebida como una iglesia de evangelización. De ahí la importancia
del atrio con las capillas posas como un espacio previo a que los fieles entraran a la iglesia, porque en ese atrio es donde se llevaba a cabo toda la labor de evangelización y conversión, y una vez que ya habían sido convertidos ya podían acceder a toda la liturgia al interior del templo. Nos permite entender dos fenómenos: cómo se llevó a cabo la evangelización y cómo ese proceso de evangelización fue mucho más pausado de lo que habitualmente creemos. Esta iglesia, que insisto, la que está en la cabecera de la parroquia que utilizamos hoy en día, esa iglesia inicial se va a levantar por la voluntad de los habitantes de San Cristóbal Totonicapán, que consideran que dentro de ese proceso de evangelización necesitan consolidarlo, porque pudo haber una iglesia previa, sí, debía ser muy humilde, a lo mejor paredes de bajareque, techo vegetal. Pues bien, esa iglesia al cabo de 50 años ya ha sido superada, porque posiblemente se ha culminado ese proceso de evangelización. La mayor parte de los sancristobaleños ya se han convertido al catolicismo y necesitan un nuevo templo. Y se construye el que tenemos en la actualidad, girado 90 grados respecto al original, reaprovechando parte del original. Lo interesante está en que ese nuevo templo, como el anterior, este nuevo templo de comienzos del siglo XVIII, vuelve a presentar esa dicotomía tan curiosa del previo. En el diseño del lenguaje clásico, en el uso de los órdenes clásicos, el arquitecto se vuelve a equivocar. Y entonces hay cosas muy divertidas en la fachada de la iglesia contemporánea, donde tenemos un capitel jónico que abarca dos fustes de columna, y en realidad cada fuste tenía que tener su capitel. Estamos ante ese arquitecto que no es conocedor profundo del lenguaje clásico, pero un arquitecto que al mismo tiempo construye muy bien, porque vuelve a levantar un templo que está preparado contra los terremotos. Y un templo de unas dimensiones realmente notable, lo que demuestra que la comunidad había crecido y la comunidad se había convertido. Por eso necesitan ese nuevo templo. El hecho de que buena parte de la vieja iglesia se integre como presbiterio y sacristía de la iglesia nueva hace que haya un segundo refuerzo. La iglesia actual refuerza a la iglesia previa. Entonces estamos ante un constructor que, insisto, quizás no era muy fino en el uso del lenguaje clásico, pero sabía muy bien cómo construir contra terremotos. Este maravilloso conjunto arquitectónico de San Cristóbal Totonicapán, que se integra con la iglesia, con el convento, pero además con una serie de retablos y de imágenes espectaculares, muchos de ellos pues fabricados acá mismo por artesanos indígenas, y algunos de ellos son tan antiguos como de la primera iglesia que decíamos que se destruyó a finales del siglo XVII. Y eso puede observarse porque las hornacinas, en algunas de ellas se ve un retablo menor del tamaño que cubriría la totalidad del vacío. De manera que hay muchos detalles para admirar en esta iglesia, como también las pinturas sacras que hay, que son una serie fantástica. Podemos decir de que las obras que encontramos tanto en el convento como en la iglesia, el día de hoy se mantienen vivas. ¿Por qué vivas? Porque han llegado a nuestros tiempos todavía con esa funcionalidad de las cuales fueron pensadas desde su concepción. Tienen hoy un grado de deterioro por el paso del tiempo. Tienen una pátina que pasan con el lustro de los años. Pero también podemos decir que ahí está reflejado las oraciones, los anhelos, las peticiones de toda la feligresía. El retablo surge como una necesidad catequética. No tiene una funcionalidad ornamental. El retablo surge en el barroco español y colonial, y entonces adquiere características muy particulares. El retablo aquí en San Cristóbal no es ajeno al retablo en toda América Latina, en la cual los españoles tienen influencia en la tarea de evangelización.
Por lo tanto, el retablo no son vitrinas, no son exposición de santos. El retablo es una catequesis metódica, orgánica, progresiva, porque regularmente los retablos tenían un desarrollo eh, cronológico bíblico. Empezaba por la creación y terminaba con Apocalipsis. Empezaba siempre a la derecha y cada retablo es una catequesis. Por lo tanto, el retablo en su inicio tiene una composición muy original, muy primitiva. Se echó mano de los escultores vernáculos y ellos interpretaron a su manera y a su mentalidad las imágenes. Por eso las imágenes más antiguas tienen características más recias, más originales. Y el retablo toma entonces ya características de una catequesis incultural. Los retablos de San Cristóbal Totonicapán comenzaron en el siglo XVI cuando se hizo la iglesia, la primera iglesia que estaba orientada de forma diferente a la actual. Ahí se puso un retablo mayor que todavía existe en la sacristía. Ese retablo es el más antiguo que tienen. Luego después se cambió la orientación de la iglesia para hacerla más grande, porque necesitaban que las personas que llegaran a misa fueran más y cupieran más. Entonces se hizo la iglesia más grande y ahí se mandaron a hacer los retablos a la ciudad de Santiago de Guatemala, los retablos que están en el interior de la iglesia. Esos son retablos ya del siglo XVIII. De esa época se podría comparar esos con los que están en la iglesia de la Merced de la ciudad de Guatemala, con los que están en la iglesia de San Juan del Obispo de Zacatepeques, algunos detalles que han quedado en San Pedro Las Huertas. Hay unos retablos en San Agustín Acazahuastlán y en San Cristóbal Acazahuastlán. De esa categoría son del siglo XVIII. Desafortunadamente no se pueden comparar con muchos porque los terremotos que han azotado la ciudad de Guatemala han deshecho la mayor parte de los retablos. Hay otros que se guardan, por ejemplo, en Patzún y en otros pueblos de Guatemala, que son similares. Lo que le cambian es la cantidad de adornos y dónde. Empiezan utilizando columnas salomónicas, luego empiezan a variar y a recargar, y entonces cada vez que hacen un retablo le ponen adornos diferentes y generalmente son florales y geométricos las variantes que van haciendo. Entonces eso le da a cada retablo su propia identidad. Pues lo que predomina es madera de cedro, en las esculturas madera de cedro, ¿verdad? Y luego en las pinturas pues usaban una combinación de tintes prehispánicos y de tintes europeos. Por ejemplo, ellos no podían traer azul de Prusia, entonces usaban añil. Usaban para Corinto, usaban grana o cochinilla. Y habían otros tintes que sí lograban traer de Europa, entonces aquí hicieron milagros con lo que sabían hacer los indígenas de pintar y combinaron colores prehispánicos con algunos otros tintes que lograban traer de Europa para hacer la paleta de colores para pintar. Entonces tenían esa otra variante de materiales y los resplandores de los santos son de plata generalmente y a veces le dan un sobredorado encima. Entonces en el occidente de Guatemala, además de que pueden haber imágenes estofadas, hay imágenes recubiertas de una capa de plata, que el santo patrón o algunos otros le ponen una gran capa de plata. O sea, la forran de plata y sobre ahí hacen la indumentaria del santo. Eso es otro material que utilizan y que también se va a colocar en el retablo porque esos santos van a ir colocados en el retablo. Entonces es decir que usan una infinidad de materiales que sirven para eso y obviamente la minilla de oro y el polvo de oro que le echan encima al retablo. Es una composición y un trabajo en equipo de varios artistas. Se le encarga a un maestro que es el contratista del retablo. Entonces él tiene un equipo de amigos, cada uno en su casa trabaja y mandan a hacer primero o alguien que hace y trabaja madera de cedro generalmente para hacer propiamente la estructura del mueble, que le tienen que hacer todas las decoraciones que lleva y además lleva unos grandes cuentos así como anchos de madera, como vigas de madera que están empotradas atrás del retablo y eso permite hacer un hoyo en la pared y cuando metan el retablo, se mete esa viga adentro, que es la que va a sostener el retablo empotrado en la pared. Entonces a veces tienen 4 vigas o 6 vigas, dependiendo del tamaño del retablo,
Y esas son las que se meten exactamente en los agujeros que tiene la pared. Y esos son los que hacen que el retablo no se mueva y se quede en el mismo lugar, porque era la forma como hacían para pegarlo. Y luego de eso trabajaban también el maestro dorador, que era el que echaba una laminilla de oro sobre el retablo para que brillaran. Tenían un escultor, que era el que hacía la imagen central de la escultura principal. Y estaba el maestro pintor, que era el que se dedicaba a hacer las pinturas de la vida del santo. Y además de eso, pintaba el santo cuando ya estaba terminado. O sea, le daba la encarnación para que pareciera estar vivo, ¿verdad? Y si la imagen era estofada en oro, le tenían que poner venía el maestro estofador y le pegaba sobre el oro para que sobre ahí pintaran y sacaran la simulación de telas de esa época para que a los santos parecieran estar recubiertos de telas, pero que tenían doradas, ¿verdad? Porque tenían esa película de oro que se llama estofe. Es decir, que para montar un retablo se necesitaba un montón de personas, entonces no era tan fácil que le encargaran a los artistas 14 retablos de una vez de las 14 cofradías, sino que era uno, ahorraban, de ahí ahorraban para el otro y se lo encarnaban porque él mismo no podía hacer más retablos de los que le daba tiempo a hacer a un equipo de artistas. Uno de los asuntos interesantes arquitectónicos de este conjunto es el campanario redondo, que perteneció a la primera iglesia, a la que decíamos que fue destruida por un terremoto a finales del siglo XVII. De la primera fachada, que es la parte que está más arruinada, el tramo que va desde la fachada hasta el actual presbiterio, que habrían sido los pies de la primera iglesia, ahí solo se conserva uno de los muros laterales, que está engarzado con la cabecera del presbiterio de la actual iglesia, y después la fachada propiamente dicha, que es la que miraba hacia el atrio de las capillas posas. En ese ángulo, lo que nos vamos a encontrar es la curiosa torre campanario de planta circular, que es un tanto llamativa porque no es una solución que se dé muy habitualmente, ya no vamos a decir en la actual República de Guatemala, sino en el Reino de Guatemala de época virreinal en general o incluso en el Virreinato de Nueva España. No es una solución muy habitual en el Reino de Guatemala, pero no es desconocida. Entonces, una excavación arqueológica en la que he intervenido en estos últimos meses en Antiguo Guatemala, en la Ermita de la Cruz, dentro de una finca privada, hemos encontrado otra escalera de acceso al campanario de planta circular. Lo que viene a demostrar que es un tipo de solución ampliamente conocida en la arquitectura europea. Desde un punto de vista estructural es más difícil de hacer al ser curvada, pero su capacidad para soportar los sismos es mejor. En el momento en que, al no tener ángulos, trabaja toda la estructura en conjunto cuando tiembla, de modo que estaríamos de nuevo en la figura de ese arquitecto de 1650, un arquitecto local de San Cristóbal Totonicapán, que entendió el valor antisísmico de esa torre circular. No tenemos que asociarlo a una cuestión, por ejemplo, defensiva, porque nos recuerde a las torres circulares de los castillos. En esencia, porque el arquitecto de San Cristóbal Totonicapán de 1650 no había visto ningún castillo medieval. Así que en su cabeza no había ese tipo de cuestiones, sino que él buscó cómo resolver una construcción que fuera capaz de aguantar bien los terremotos, y esa torre entendió que era la que mejor soportaba los sismos, y prueba de ello es que se mantiene en pie hasta hoy, o sea que acertó. Es posible que podía haber otros lugares donde los hubieran hecho y que se han perdido por completo. Entonces, una vez más, en el momento que lo asociamos a una solución contra los sismos, el hecho de que solo conservemos este no significa que sea tanto único como que es el que, por la propia historia de la Iglesia, el hecho de que la primera iglesia haya servido de soporte para la segunda iglesia y por tanto se conservó la mayor parte de esa estructura, ha permitido la salvación de esa primera iglesia. Pudieron haber otras iglesias en este siglo XVII que tuviesen este tipo de campanarios. Insisto, en el antiguo hemos encontrado una del XVIII, de modo que hay que ser cuidadosos, es algo singular, pero seamos prudentes en considerarlo único. Hay que destacar algo que para mí es muy relevante, y es el hecho de que
todo este conjunto arquitectónico y todo el arte que se conserva en este convento y en esta iglesia se fue creando, construyendo al mismo tiempo que se fue cristianizando la sociedad de San Cristóbal Totonicapán, una sociedad de mayas quichés que han contribuido no solo a ese proceso de construcción, sino de su conservación hasta la fecha. De manera que es un patrimonio extraordinario de Guatemala que seguirá, por supuesto, por siglos siendo manifestación de la fe y del arte de este pueblo de San Cristóbal Totonicapán. Los indígenas tuvieron un papel muy importante porque ellos en el momento de la evangelización fueron integrados en cofradías. Primero la cofradía del Santo Patrón, ¿verdad? O de los santos patrones en este caso, que son dos, en San Cristóbal, que es Santiago y San Cristóbal. Y pues cada cofradía se fue reuniendo y fueron desarrollando algunas actividades mixtas con algunas cosas prehispánicas y la mayoría pues, de la religión católica. Y ellos fueron los que ahorraron para mandar a hacer los retablos. O sea, la cofradía ahorraba, mandaba a preguntar cuánto costaba y cuando ya tenían el dinero mandaban a alguien a la ciudad de Guatemala a que encargara el retablo y entonces ellos decían, pues se lo entregamos en un año, ¿verdad? En lo que lo hacemos y al año siguiente miraban si ya estaba, entonces ya mandaban un patacho de mulas que eran para que llevaran los retablos que no los hacían completos, ¿verdad? Sino que por partes. Y luego el ensamblador de retablos, que era el que acierta, se tenía que ir a vivir ahí con un equipo de gente para montar el retablo, ¿verdad? Porque tenía que montar. Entonces venían las esculturas aparte, las pinturas aparte, los pedazos del retablo, y entonces iban a empotrar el retablo. Luego tenían que dorar y luego le iban poniendo las pinturas, las estructuras, eso era lo que hacían. Entonces, los que financiaron todo fueron los indígenas. Ahora, si los indígenas aprendieron, sí aprendieron a hacer el arte de la ciudad de Santiago, definitivamente, y ellos hacen tan buena calidad de esculturas, y el ejemplo de la morería de San Cristóbal Totonicapán, donde ellos hacen máscaras de óptima calidad. Es complejo dar una respuesta, por ejemplo, en la sacristía, en la linterna que tenemos en la sacristía, aparece el sol y la luna. ¿Eso es una tradición precolombina? Pues no sabría decirlo, porque eso aparece en todas las iglesias católicas de la Edad Media Europea. Entonces puede ser tanto lo uno como lo otro. De modo que va a depender en muchos casos de la lectura que hacemos hoy, completamente acrítica en el siglo XXI, de esas imágenes, dado que no estamos en la mente de quien lo puso en el siglo XVII. A mediados del XVII o a principios del XVIII, cuando se hacen las iglesias, no hay ese consenso entre lo que el sacerdote entiende que tiene que ser la iconografía, la buena iconografía católica, y lo que los fieles le van a pedir. Esa sensación de que los fieles, entre comillas, pueden engañar al sacerdote e introducir imágenes precolombinas, que en algunos casos podemos definir casi como paganas, me parece complejo. Porque vamos a ver, los sacerdotes católicos no son gentes mal formadas, todo lo contrario, entienden perfectamente qué es lo que están recibiendo. Otra cosa podría ser que el artista no tenga la capacidad de dibujar correctamente lo que quiere dibujar. Pensemos en la ermita de Salcajá, en la ermita de la Conquistadora, donde en la fachada aparecen los animales que parecen más pumas que leones. Pues bueno, posiblemente el artista no había visto nunca un león en su vida y le dijeron, bueno, pues como un puma pero con melena. Pues allí trató de resolverlo como mejor podía. Más que hacernos creer que la comunidad de fieles fue capaz, entre comillas, de engañar al sacerdote. Sobre todo cuando lo que hemos visto en San Cristóbal Totonicapán es un empecinamiento por parte de esa comunidad de fieles de ser muy católicos. O sea, ellos fueron los que quisieron construir la primera iglesia para cerrar la evangelización de la comunidad. O sea, ellos se querían mostrar como los verdaderos católicos frente a los otros vecinos de San Cristóbal que todavía podían moverse en el terreno del paganismo. En el caso de la segunda iglesia quieren demostrar que, consolidado el catolicismo en San Cristóbal, lo demostramos creando una iglesia muy grande. Entonces, que en ese contexto haya gente en el mundo contemporáneo que quiera ver reminiscencias precolombinas, supongo que si el que lo pintó, el sol y la luna, le dijeran es una reminiscencia precolombina, estaría escandalizado, estaría diciendo, me estás acusando a mí de ser un mal católico. Yo que puse todo mi empeño en 1650 de demostrar al mundo que era un buen católico. Es un reto.
poder conservar todo un conjunto inmueble, como en este caso, aquí en San Cristóbal Totonicapán. No podemos nosotros conservar lo que no valoramos. No valorar nuestras obras significa no tener la sensibilidad para poderlas conservar. Tendrían que tener conferencias de expertos que les abran, en primer lugar, a todos los de las cofradías, porque es donde veo yo que hay más jóvenes. Hay un montón de patojos que están en las cofradías y están muy contentos de estar ahí. Y en las escuelas, institutos del pueblo, donde se vaya a hacer la valoración del patrimonio. Tienen que valorar el patrimonio haciéndole conciencia a cada uno de lo que vale la escultura, el retablo, la pintura, la arquitectura, lo que valen las máscaras, lo que vale la danza, lo que valen las alfombras, los que valen los altares, las velaciones, todo lo que tenga que ver con tanto patrimonio cultural tangible o intangible. Lo que se tiene es que enseñar. El principal riesgo es la incomprensión por parte de los sancristobaleños del edificio que tienen. Entonces, el principal riesgo, por ejemplo, ha sido cuando convertimos una de los laterales de la iglesia en un aparcamiento para vehículos. Ahí de repente introduces un elemento al que ninguno de los arquitectos que hizo la iglesia había previsto. O sea, no habían previsto que camiones de gran cilindraje pudieran aparcar, y eso genera un movimiento constante. Claro, tenemos el sismo y estamos aguantando el sismo, pero cuando hay movimiento constante y permanente, ¿bien? No habíamos previsto acciones de vandalismo, que es algo que nos puede ocurrir, ¿bien? No habíamos previsto movimientos de tierra para querer construir otro tipo de edificios alrededor que puedan afectar a los cimientos. Entonces, el verdadero riesgo al que se enfrentan estos patrimonios históricos, en un caso como Guatemala, que es un territorio sísmico, no es tanto la sismicidad, porque contra eso sí está preparada la iglesia, como la inconsciencia que puedan tener los sancristobaleños de no entender la necesidad de cuidar con mucho mimo su iglesia. O sea, es una ancianita y hay que tratarla como trataríamos a nuestros ancianos. La iglesia de San Cristóbal es el símbolo del pueblo. Entonces, resulta difícil entender San Cristóbal Totonicapán sin esa iglesia católica. Trasciende incluso más allá de las creencias de los habitantes de San Cristóbal Totonicapán. Ya es una cuestión de si son católicos o son evangélicos o son ateos o practican otro tipo de religiones. La iglesia es el símbolo del pueblo. Entonces, habrá pocos lugares en Guatemala que puedan asociarse de una forma tan inmediata con un patrimonio histórico tan singular como es la iglesia de San Cristóbal Totonicapán. O sea, San Cristóbal Totonicapán, sin su iglesia, perdería todo su alma. Si lográramos que llegara muchos, si lográramos que otros se involucraran en estos procesos, sería distinto. Y que no es cuestión de dinero, los recursos llegan cuando hay voluntad. Entonces, aquí con poco la gente ha ido restaurando imágenes, hemos ido manteniendo el templo, porque el mantener un templo de esta naturaleza es un desafío. Se requiere de recursos, pero los recursos son superados por la voluntad. Como san cristobaleño que soy, oriundo de este territorio, y con el sano orgullo que ello da, yo invito a conocer, a visitar este templo, este convento y toda la obra y el arte que aquí se conserva, con la certeza de que les va a elevar el espíritu y les va a hacer reconocer ese esfuerzo de tantos artesanos quichés que durante siglos han preservado esta maravilla que es la iglesia y convento de San Cristóbal Totonicapán.